Vemos que en los últimos días siguen llegando barcos a las costas, a las aguas internacionales afuera, en las costas de Venezuela. Un tema que nos sigue manteniendo a la expectativa de todo lo que pueda pasar. Para conversar sobre esto, me acompaña hoy Juan Carlos Restrepo, abogado, experto en Venezuela y exconsejero presidencial para la paz. Juan Carlos. Teresita, muchas gracias por invitarme. Juan Carlos, a mí me intriga que nos están hablando de una operación de esas de rutina que hace el gobierno americano en todo el mundo, esta para combatir el narcotráfico. Y me intriga, ¿sabes qué? Que no veo patrulleros, lanchas rápidas de persecución en caliente como las que vería uno en el Caribe, guardacostas, sino que veo otro tipo de embarcaciones. ¿Tú qué lees detrás de este tipo de embarcaciones tan distinto? Yo creo que no es una operación de rutina, Teresita. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado una firme determinación de hacer algo en relación con Venezuela y con el régimen de Maduro. Creo que los Estados Unidos han aguantado mucho tiempo, como lo ha aguantado también el régimen de Maduro, en una especie de tomadera de pelo, una cosa medio transaccional, donde ha habido unas negociaciones, la mayoría de ellas incumplidas por el régimen, donde Estados Unidos, consciente de que hoy en día pues la CIA no derroca gobiernos extranjeros, había que buscar una salida más concertada que no al problema de Venezuela. Creo que el gobierno de Donald Trump, teniendo las experiencias frustradas de la primera administración, todo lo que pasó en la administración de Biden, etcétera, ya demasiado tiempo, y con esa actitud firme que ha adoptado en relación con algunos problemas como la migración, como temas como el tren de Aragua, etcétera, tomó una determinación de firmar una directiva mediante la cual declara como organización terrorista a el Cartel de los Soles. Entonces, como organización terrorista, empieza o busca el gobierno americano aplicar otros instrumentos de fuerza que no son los tradicionales que estaba utilizando. Es subirle 2 puntos al volumen de la confrontación. En ese sentido, si no es una operación de rutina, dices tú, y la CIA no derroca ya gobiernos, sobre todo gobiernos elegidos democráticamente, Correcto. acá vuelve y me surgen dudas, Juan Carlos. Yo es que yo miro la base naval flotante, como digo yo, el Iwo Jima, Sí. veo los barcos que están ahí, veo lo que ha dicho el presidente Trump desde el día uno y desde la campaña. Si no es rutina y si no derroca gobiernos, ¿puede derrocar criminales? Eh, bueno, aquí hay dos cosas que hay que entender. Primero, hay distintas formas de atacar. Una cosa es oprimir el botón para disparar el misil o el cañón. Esa es una forma de atacar. Pero esta es otra forma de atacar, mediante la intimidación. Yo creo que estamos en una primera fase como de guerra psicológica, donde ese despliegue de fuerza es lo que se llama en inglés un deterrent, ¿no? Es una amenaza, es un desincentivo que busca que las cosas cambien de su estado actual. El estado actual de las cosas con Venezuela es que aquí no pasaba nada. Es decir, había negociaciones, se metían presos unos americanos, luego el gobierno americano venía y negociaba y daba unas concesiones para Chevron, liberaban a los americanos, entonces después no cumplían, volvían a coger otros americanos como que fueran monedas de cambio. Yo creo que aquí ya hay un nivel superior que involucra unos instrumentos legales, como esa declaratoria de organizaciones terroristas al cartel de los soles, como haber nombrado a Maduro como el líder de ese cartel a su círculo más cercano, como haber incautado propiedades del mismo Maduro. Eso y la movilización de este equipamiento, yo creo que es una acción afirmativa en ese sentido. Ahora, entramos en una línea muy fina que tiene que ver con lo político y lo legal. Una cosa es declararlas organizaciones terroristas, lo cual le da unas facultades, pero las organizaciones terroristas y las organizaciones narcotraficantes se combaten mediante el, el law enforcement, mediante el enforzamiento de la ley, mediante la aplicación de la ley, que es algo que le corresponde a la policía, a la DEA,
al Homeland Security, a ese tipo de organizaciones, más no a los militares. No, esta operación es de una envergadura muchísimo mayor. Entonces, no resultan muy claros porque todavía no ha ocurrido nada, como cuál es el criterio para definir las reglas del enfrentamiento, los rules of engagement. ¿Nos vamos a entender como entre policías y ladrones o como entre dos ejércitos enemigos o un ejército luchando contra una organización terrorista como puede ser Al Qaeda, Hamas o alguna de esas organizaciones? Que eso fue lo que hizo en el día 1 y por eso puede usar el ejército ahora, los declaró terroristas. En ese sentido, Juan Carlos, yo había pensado en 3 escenarios. El primero, que esto era una operación de rutina, digamos, en el Caribe en contra del narcotráfico. Tú me dices que esto no tiene nada que ver con la rutina. El segundo escenario es precisamente ese escenario de la presión psicológica. Digo yo, ¿qué está pasando adentro? Pero me surgen dudas porque ya Trump 1, en el 2019, había tratado de que hubiera una, llamémoslo, implosión del régimen de Maduro y no lo logró. En este momento, tú que conoces ese mundo de Caracas, esa ciudad, lo que pasa allá, ¿qué tan factible sería pensar realmente en que todos estos barcos, el hecho de que haya un submarino nuclear afuera, genere o cause una implosión en estas esferas en Caracas? Pues mira, yo creo que tiene que haber muchísimo nerviosismo dentro del régimen, aunque las personas con las que yo he conversado de Venezuela me dicen que en Venezuela la vida sigue normal. Es decir, viene un submarino de propulsión nuclear, 3 destructores con capacidad de misiles, aviones, 5.000 tropas, como decía Bolton, eh, en camino hacia Venezuela y entiendo que en Venezuela hay un relativo ambiente de tranquilidad, como que eso aquí no va a pasar, no va a pasar gran cosa. Pero yo creo que hay muchísimo nerviosismo. Hay que ver, por ejemplo, las reacciones casi caricaturescas del régimen de Maduro convocando a las milicias. Si ustedes han visto las imágenes de eso, realmente es mi abuelita en camuflado, una cantidad de gente que se ve que no tiene mucho que hacer, que no les dan sino un uniforme, no los he visto disparar un Entrenando, arma ni corriendo, entrenar. nada. Si los pusieran a entrenar, seguro no aguantarían. Entonces, por una parte, yo creo que ahí hay una operación medio, un movimiento medio populista de Maduro, de Padrino, convocando al pueblo con ese sueño de que el pueblo va a salir a defenderlos. Yo creo que ahí están, si llegara a haber una confrontación o alguna forma de ataque por parte de los Estados Unidos, me parece que el régimen de Maduro está poniendo como carne de cañón a la población civil disfrazándola de milicia. Pero lo que creo también es que el desbalance de las fuerzas es tan grande que donde llegara a haber algo real, algo más allá de la amenaza, yo creo que va a haber una deserción grandísima. Yo no creo que las Fuerzas Armadas y las fuerzas militares de Venezuela, que son las que se dice que son las que sostienen al régimen de Maduro, aguanten esa confrontación y se vayan a inmolar. Ahí yo creo que se va a producir ese punto de inflexión, o se podría producir ese punto de inflexión que toda la vida se ha esperado. La gente dice, Maduro está que se cae, Maduro no le queda nada, pero las fuerzas militares lo siguen sosteniendo. Yo creo que en una confrontación va a pasar como pasó el día que atacaron o trataron de atentar contra Maduro con un dron, no sé si recuerdan, esto creo que era el 6 de Sí. agosto del 2018, donde ahí mismo estalló el dron, esa parada militar que había ahí Fueron salió a los correr como primeros en gallinas correr. asustadas. Algo así podría pasar. Una pregunta, tú que has vivido en Caracas entonces, porque ahí me dejas, bueno, viene la implosión, tú dices que el ejército, esta guardia bolivariana a la que uno lee tanto, capaz que salga corriendo como gallinas, dices tú, si viene el tercer escenario, una intervención o llega un momento extremo de pánico para Maduro, tú que has estado en Caracas, y ahí viene mi comentario, uno mira los mapas de la ciudad y ve que está Miraflores y muy cerca, creo que son 3, 4 kilómetros, está todo este complejo de Tiuna. Fuerte Tuna. Sí, donde están toda la Guardia Bolivariana, un gran complejo militar. Si él tiene ese refugio, pero tú dices que está comprometido, que puede que no le funcione, entonces, ¿qué pensaría uno que pueda pasar? ¿Que vaya entonces más bien en línea recta y busque una embajada, pida asilo o que se lo lleven los gringos? No, yo no creo. Yo creo que si Estados Unidos da ese paso,
ese paso no va a ser ni el bombardeo de instalaciones claves, ni va a bombardear las refinerías, ni va a ser como pasa en una guerra cuando hay este tipo de ataques. Yo creo que Estados Unidos pensaría en una operación quirúrgica contra los alfiles, porque realmente la población venezolana, casi que ni siquiera las fuerzas venezolanas son un enemigo para los Estados Unidos. Ellos van contra Maduro. Esto fue una cosa declarada contra los carteles internacionales de la droga, quienes calificaron como terroristas y nombraron a Maduro y a su círculo, específicamente a Maduro, como el jefe de ese cartel. Entonces yo creo que sería una cosa parecida a un ataque como cuando sacaron a Noriega de Panamá. Eh, yo creo que Maduro sí podría tratar de esconderse, pero frente a eso creo que le quedaría muy difícil. Hay que ver también que para un ataque más allá de la lucha contra una organización narcotraficante y terrorista, es decir, un ataque mucho más militar, el presidente Trump habría tenido que pedir permiso al Congreso de los Estados Unidos, cosa que no ha hecho. Entonces, esto pensaría uno que pese a ese gran despliegue podrido y amenaza, una operación podría o debería ser una cosa de una escala no comparable al potencial del despliegue que llevaron a cabo. No lo que tienen afuera. Una deuda que le quedó pendiente, pensaría uno, de su primer mandato a Trump, el acabar con Maduro, con este régimen en Venezuela, fortalecer lo que él ve como todo el petróleo y todo lo que él puede ganar, que también tiene mucho coltán. Es que ahí hay Sí, varios carteles, no hay no solamente el muchísimo. cartel de los soles, está el coltán, la minería ilegal, está el petróleo. Una deuda pendiente para terminar, Juan Carlos, del primer mandato de Trump con muchos intereses. Pero mira, el primer mandato de Trump es completamente distinto al segundo mandato de Trump. En el primer mandato de Trump, Trump tenía una reelección por delante, una reelección Sí, donde tenía los cierto. latinos que viven en la Florida, una cantidad de gente que tenía que conservar o guardar las formas de alguna manera. Ya hemos visto que el Trump 2 es un Trump completamente desatado, que no tiene barandas que lo limiten en las cosas. Hemos visto, por ejemplo, cómo bombardeó estos enclaves nucleares en Irán. Se ha dado sus licencias, ¿no? Con los aranceles, Sí. le ha declarado la guerra comercial o militar a muchos grupos o países. Y creo que hoy en día el presidente Trump, que tenemos un presidente mucho más desatado. Ahora, da para otra conversación ver cuál es el efecto de esto en Colombia, porque creo que si esto llegara a ser algo más allá de lo quirúrgico, para Colombia va a ser un problema desde el punto de vista de relaciones internacionales. ¿Qué postura va a adoptar el presidente Petro? ¿Se va a alinear con Maduro? ¿Se va a quedar callado? ¿O qué va a hacer? Y por otra parte, creo que las fronteras nuestras con Venezuela se van a calentar muchísimo. Por una parte, por la presencia del ELN y por otra parte, por una migración que seguro se va a disparar ante un evento de confrontación. Entonces estamos frente a una flotilla en el Caribe, un despliegue de fuerza cuyas dimensiones realmente no hemos acabado de comprender y quedan todavía mucho de qué hablar. Juan Carlos, muchas gracias. Teresita, gracias por invitarme, un placer.